¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes y hoy vamos a continuar con la novena parte de la serie Israelitas Espirituales. Y el tema que hemos estado estudiando es la armadura de Dios. Y dentro de este tema que ya vimos, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, pues siguiendo con el orden en el que fue inspirado y escrito, hoy nos toca ver el calzado, que también es una parte muy importante del equipo que debe usar un soldado de Jesucristo. Y dice Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz no es en sí lo que representa el calzado del soldado. Lo representativo del evangelio o del evangelismo son los pies. Cuando la Biblia habla de llevar las buenas noticias de salvación de Dios, hace referencia a los pies de quien o quienes llevan el mensaje de salvación. Isaías 52, por ejemplo, en el versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y esta misma referencia a Isaías la usó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y también en el mismo contexto y con el mismo significado. Y eso está en Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estas dos referencias son de cuando el evangelio se llevaba a pie a todos los rincones del mundo. Actualmente muy pocas iglesias y muy pocas organizaciones lo hacen así. Ahora, pues se viaja en cualquier tipo de vehículo o se envía el mensaje de salvación de muchas otras maneras. Por radio, por televisión, por internet, como ahorita. En auditorios, en foros y en una que otra iglesia, pues más o menos, ¿no? Pero bueno, se hace caminando. Pero la idea original era que los favorecidos de la salvación recorrieran el mundo entero compartiendo esta buena noticia de cualquier manera posible. Y precisamente en eso consiste la hermosura de los pies, pues en la hermosura del mensaje que se lleva por todo el mundo. Sin embargo, llevar el mensaje implicaba soportar todo tipo de adversidades en el camino. De hecho, esta adversidad hizo necesaria la conformación de un ejército como lo que estamos viendo, ¿no? Que es precisamente este el tema de la serie, ¿no? Israelitas espirituales. Y en ese sentido, todo aquel que dice ser salvo es un soldado de Jesucristo, porque Jesucristo mismo nos dio la orden de llevar las buenas noticias de salvación a todo el mundo. Dice Marcos 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero lo malo de este asunto es que quienes llevan las buenas nuevas de salvación casi siempre están en desventaja. Los primeros mensajeros del cristianismo sufrieron mucho. Fueron rechazados, amenazados, recibieron malos tratos por anunciar el evangelio, como lo veíamos en el pasaje que leímos en la carta de los Hebreos. Fueron perseguidos, atormentados, azotados, encarcelados, maltratados, como es el caso de Pablo, precisamente el que escribió sobre la guerra espiritual a los cristianos de Éfeso, que es el pasaje que nosotros estamos estudiando. Y vamos a leer lo que Pablo expresó en otra carta que él envió a los cristianos de Corinto, algo muy diferente a la carta a los Efesios, ¿no? Y dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 28, todo lo que Pablo pasó o tuvo que vivir por salir a anunciar el evangelio, por llevar el mensaje sobre sus pies, ¿no? Que es el caso de lo que estamos viendo. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Y aquí estamos entrando ya al tema del calzado, porque estas y otras razones más llevaron a Pablo a escribir sobre la necesidad de usar calzado, porque cuando se predica el evangelio como es obvio que van a suceder este tipo de cosas. Es más, es una promesa que van a suceder este tipo de cosas. Entonces, si lo que se pretende es llevar el evangelio a todo el mundo, se necesita protección. Por un lado, porque se necesita algo que proteja los pies del soldado cuando lleva el mensaje. Y por otro lado, porque con alguna parte del cuerpo se tienen que aplastar las alimañas ponzoñosas que se atraviesan en el camino. Y en eso radica precisamente la importancia de la parte o de esta parte de la armadura de Dios, pues que es tan importante como el cinturón y como la coraza que ya vimos anteriormente y como las demás partes del armamento supuestamente defensivo, ¿no? Pero aquí no importa si es defensivo o ofensivo, funciona igual. El calzado de un soldado, quiero decirlo que no es un artículo de lujo, o sea, no se usa con fines estéticos, pues. Ni tampoco se usa solo porque es parte del uniforme. Realmente el calzado tiene un uso y una utilidad muy específica, que sirve para defensa y ataque, igual que los otros utensilios de la armadura de Dios. Por un lado, el buen calzado da confianza al soldado para caminar y avanzar con seguridad, pero tiene que ser cómodo y adecuado para proteger los pies al pisar y avanzar, porque el soldado debe de poder andar sobre cualquier terreno, sea pedregoso, arenoso, pantanoso o aún con espinas, ¿no? Pero por otro lado, el calzado también sirve como artículo de ataque, y aquí me voy a referir a la función de aplastar a los animales ponzoñosos, que lamentablemente también son parte del camino. Pero esos animales ponzoñosos son una realidad, son espíritus dañinos que ponen en riesgo la vida del que lleva el mensaje. De hecho, el diablo es esa alimaña mayor que Jesús pudo aplastar bajo sus pies. Porque Jesús fue enviado a aplastar a Satanás como una alimaña ponzoñosa. Y nos vamos a remontar aquí hasta el libro de Génesis en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, donde dice, y Jehová dijo a la serpiente, que era Satanás, por supuesto, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a mí me encanta esta imagen profética de Dios sentenciando al diablo. Básicamente le estaba diciendo las clásicas dos noticias, ¿no? La buena y la mala. Y le dice, mira diablo, la buena noticia es que tú le vas a morder el talón a Jesús y lo vas a dañar. Ciertamente lo vas a dañar. Pero la mala noticia es que te va a aplastar hasta acabar contigo. Y yo sé que esto es algo simbólico, pero para ejecutar esta acción, Jesús debe haber tenido bien puesto su calzado, que seguramente era mucho más que un par de sandalias, pues. Y aún así Jesús sufrió la mordida de la serpiente y fue justamente en el calcañar. En otro estudio se los voy a platicar con más detalles y con evidencias arqueológicas, pero el caso es que aquí el apóstol Pablo nos dice que como soldados de Jesucristo que vamos anunciando el evangelio de la paz, debemos proteger nuestros pies. Y no sé si tenga lógica para ustedes, pero realmente la única forma de aplastar la maldad sin recibir daño en los pies es usar el calzado apropiado. Porque no se puede luchar, en este caso, contra la maldad si no se ataca a la raíz del problema. Se podrían sobresaturar todas las cárceles del mundo encerrando a toda la gente mala y someter a todos los presos con reglas y disciplinas para que se porten bien. Y se van a portar bien, apenas así. Pero al salir de la cárcel, todos los malos van a volver a lo mismo. Sin embargo, se ha demostrado que la única manera de tratar el problema es transformando el corazón de las personas. Y eso solo lo puede hacer Dios con los que reciben y abrazan el mensaje de su salvación. Porque el evangelio es poder de Dios. Lo decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y yo no sé cómo, pero al aceptar la salvación de Dios, la maldad de los malos comienza a desaparecer.
Y de pronto los salvos nos empezamos a involucrar en buenas obras y las malas acciones quedan en el pasado o van quedando en el pasado. Y sí, suena muy romántico, pero no es tan fácil porque para anunciar el evangelio es necesario ir a donde están los malos. Porque la gente mala es la que necesita ser transformada por el poder de Dios. Y ese es el gran desafío para el ejército de israelitas espirituales. Porque tenemos que recorrer todo tipo de caminos y confrontar todo tipo de adversidad. Nos vamos a topar con muchos espíritus y demonios que nosotros debemos aplastar. Y esto simbólicamente se hace con los pies. Creo que a ti te ha tocado más de alguna vez matar una araña, una hormiga, algún animal ponzoñoso. Y lo que usas es el pie, o los pies, o los zapatos, ¿no? Que evidentemente se ponen en los pies. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por eso insisto, pues, que el calzado también es muy importante y que no solo es un accesorio defensivo, sino también una herramienta de ataque. Y volviendo al pasaje que estamos estudiando hoy, quiero que analicemos un poco esta expresión de Efesios 15, que dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Primero, tenemos aquí una invitación para todo soldado de Jesucristo para que calce sus pies. Y esto, vuelvo a decirlo, es muy importante, porque cuando somos enviados en plan de conquista, como lo decía, vamos a tener que pisar todo tipo de terreno. Y los pies descalzos se dañan. Y con los pies dañados, en vez de conquistar, pues ni siquiera vamos a poder huir ante un ataque. Entonces, cuando dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es una instrucción para ayudarnos a llevar el mensaje de salvación con eficacia. Y aquí hago un paréntesis importante, porque lo que estoy diciendo es que con eficacia, que no es lo mismo que con seguridad. Recordemos que la única parte vulnerable del cuerpo de Cristo es el calcañar. Y eso lo podemos ver en el mensaje profético que Dios le dio al diablo. Ya lo leímos, pero se los vuelvo a leer en Génesis 3:15. Y Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el calcañar es la parte anatómica del cuerpo donde está el hueso calcáneo, que es el talón, ¿no? Donde está el calcañar o el calcáneo, ¿no? Y cuando caminamos, no sé si lo has observado, pero cuando se camina, el talón es la primera parte del cuerpo que hace contacto con el camino. Bueno, a menos que sea un bailarín de ballet, ¿verdad?, que anda con las puntitas de los pies, pero en una persona normal, al caminar, apoya primero el talón. Y en el cuerpo de Cristo se refiere a la primera parte de su cuerpo que va pisando terreno nuevo. Después de que publique mi libro, yo les voy a dar un poquito más de detalles sobre estos, pero al punto que voy es que Dios no garantiza que esta parte del cuerpo de Cristo no sufra lesiones. Y me refiero a lesiones graves, ¿no? Es más, advierte que para sufrir, bueno, que más bien que va a sufrir daño por causa de la actividad diabólica en el mundo. Y en eso consiste precisamente el sabio consejo que nos da Pablo aquí, que como soldados de Jesucristo incluyamos el calzado en nuestro atuendo de guerra, para que al menos tengamos algo de protección. Y nos dice: cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí me voy a meter un poquito a una herramienta de la teología que se llama exégesis para explicar esto. Miren, la palabra griega que se traduce aquí como apresto es etoimasia. La definición de la palabra dice que es la acción y efecto de aprestarse o prepararse. Y concuerda con los significados en griego, que son tres. Uno es disposición, el otro es preparación y el otro es fundamento. Y con estas tres palabras lo traducen las diferentes versiones de la Biblia. Y a mí la que más me gustó en lo personal en este pasaje o en esta frase es la Nueva Traducción Viviente, que está en Efesios 6:15. Dice la Reina Valera: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y la nueva Traducción Viviente dice: póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y en este caso, pues nos invita a llevar el mensaje de la salvación
con disposición y prontitud. Ahora, la eficacia del evangelismo radica más que nada en el testimonio personal. Por eso nos dice pues que dispongamos de la paz que proviene de la buena noticia. Nosotros somos salvos, ya abrazamos el evangelio, ya tenemos paz. Y la eficacia del evangelismo radica en que nosotros tengamos esa paz. Si la salvación que tú recibiste no te dio paz, algo anda mal. La salvación nos libera del pecado y de algunas de sus terribles consecuencias. El pecado enferma física y mentalmente. El pecado estresa, deprime, preocupa, desgasta. Pues la gente del mundo está enferma de todas estas cosas, pero no lo asocia a la vida de pecado. Y esto no es exclusivo de la gente del mundo. También hay cristianos que no han abandonado su vida de pecado y viven igual. Pero cuando uno es libre de esas cosas, pues obviamente tiene paz. A esa paz se refiere el apóstol, la paz que viene como fruto de la reconciliación con Dios. Esa paz es como el motor que nos impulsa a correr por todo el mundo llevando las buenas noticias de salvación. Es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera. Sin embargo, la tarea es muy grande, demasiado grande, y en la mayoría de los casos, la respuesta a las buenas noticias de salvación casi siempre ha sido negativa. Y aquí es donde chocan las emociones, porque aunque la gente no lo sabe, esa es la noticia que todos necesitan escuchar, o la buena noticia que todos necesitan escuchar. Porque no saben que el evangelio nos reconecta con Dios y con el prójimo. No saben que el evangelio nos hace crecer y madurar hasta alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Y el problema es que cuando escuchan el evangelio, en vez de recibirlo con agrado, lo rechazan sin saber de sus beneficios. Y en el peor de los casos, agreden a la persona que los confronta con el pecado, llevándoles esta buena noticia de salvación. Ahora quiero compartirles brevemente sobre el significado de la palabra paz, que es parte de la misma exégesis. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra que se usa es shalom, y en el griego del Nuevo Testamento es eirene. A mí en lo personal me gusta más el sentido que tiene en el Antiguo Testamento, porque shalom sugiere un estado ideal de tranquilidad y plenitud mental y física. Shalom describe una sensación de bienestar y de realización que viene de Dios. De hecho, los sacrificios de paz eran un tipo de ofrendas que se ofrecía a Dios en el templo. Y pues era una ofrenda igual que el holocausto, ¿no? Pero había una gran diferencia entre un holocausto, por ejemplo, y una ofrenda de paz. Porque en el caso del holocausto, el holocausto se quemaba todo el animal en el altar. Bueno, nada más se le quitaba la piel en el caso de los mamíferos o las plumas si era un ave. Mientras que en la ofrenda de paz, solamente se quemaba en el altar la grasa y los riñones del animal. Y fíjense lo que pasaba. La carne del animal sacrificado se repartía entre el sacerdote y el que llevaba la ofrenda. Y durante 3 días, como en una fiesta íntima, comían junto con la familia y con los invitados la gente. Por eso digo que aunque Shalom es lo mismo que Irene, nos da la idea más clara de una paz que se traduce en un estado de prosperidad, de tranquilidad, de gozo, de compañerismo, o sea, de bendición, de placer, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Y la paz es algo real, es algo objetivo que Dios otorga legítimamente a quienes somos sus hijos. Es algo que recibimos por primera vez cuando la fe, o más bien cuando por la fe, fuimos justificados delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Jesús es quien vivió en obediencia plena a Dios. Y habiendo vivido justamente, nos regala su obediencia cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente. Es entonces cuando recibimos el perdón de Dios, y entonces todas las preocupaciones, las ansiedades y todos los demás males que produce el pecado se van. Porque nuestro espíritu percibe que Dios ya no está enojado, ya no está airado con nosotros, y gracias a Dios que nos da esa paz perfecta. Y esa paz afecta el intelecto, la mente y el corazón, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero yo insisto, es algo que el mundo no conoce ni puede entender.
porque se recibe mediante el Espíritu y la gente del mundo no ha nacido del Espíritu. Ahora, esta misma paz nosotros la debemos conservar, o más bien la podemos conservar. La Biblia dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Digo yo, ¿cuál ansiedad? ¿Cuál preocupación? Si nosotros podemos dejar en Dios todas nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque esto nos permite caminar confiadamente y en victoria sobre cualquier tipo de terreno, por muy difícil que sea, aún dentro del territorio del enemigo en el que vivimos. Pues la Biblia dice que quienes llevamos el mensaje de la salvación, podemos hollar serpientes y escorpiones. En algún momento Jesús envió a 70 discípulos y les dio instrucciones. Lucas 10, versículos 18 y 19. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y con esta reflexión yo quiero terminar este estudio. Decía al principio que el Evangelio de la Paz no es en sí lo que representa el calzado. Que lo representativo del Evangelio, decía yo, o del evangelismo son los pies. Y en ese sentido, el calzado es todo lo que sirve para evangelizar eficazmente, aunque a veces la seguridad terrenal es un asunto secundario. Y esto ustedes se lo pueden preguntar a los primeros 12 discípulos de Jesús, todos aquellos que valientemente llevaron el mensaje, pero murieron cumpliendo su deber. Pero ellos sabían muy bien que su sacrificio tenía una muy agradable recompensa. Porque Jesús les había dicho en Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un verdadero discípulo no teme a la muerte porque sabe que su muerte va a ser en paz. Un verdadero discípulo de Jesucristo confía firmemente en la promesa de Jesús. Esta semana se celebra en todo el mundo la pasión de Cristo. Jesús tenía esa misma convicción de la que les habló a sus discípulos, por eso pudo enfrentar la muerte con dignidad y sin temor. Y mi oración es que tú puedas disfrutar esa misma paz que Jesús tenía. Aun cuando tengas que confrontar cualquier cosa que implique riesgos, Él nos dice en Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que Dios te bendiga y nos vemos. Hasta la próxima.